El pasado judío de la antigua Heliosana es único entre todas las juderías españolas. Conocida históricamente como la Perla de Sefarad o la ciudad de los judíos, pocas comunidades establecidas en Al-Ándalus alcanzaron tan destacada fama. Su esplendor cultural es comparable al que alcanzaron los círculos literarios hispanos hebreo de Córdoba y Granada durante el califato y los reinos de taifas. Las crónicas del medievo calificaron a Lucena como ciudad de los judíos, periodo en el que estuvo poblada casi exclusivamente por seguidores de la ley de Moisés. Aquí llegaron en el siglo IX numerosas personas huidas de las persecuciones de Córdoba y Granada. Y aquí nació y floreció una academia de estudios talmúdicos de fama universal por la que pasaron algunos de los hombres más doctos de Sefarad, como el sabio rector Yosef Ibn Mehir Halevi Ibn Megas, el gran Maimónides o Yehudá Halevi, más conocido como el príncipe de la poesía hebraica. La historia de aquella Lucena, Heliosana, 100% judía, cobra vida en sus rincones llenos de misterio y evocación. Sus casas, sinagogas y escuela talmúdica se desarrollaban intramuros, delimitados por las que hoy son la calle Plaza Alta y Baja, calle Las Tiendas, calle Canalejas, calle Las Torres, y atravesaba la manzana del antiguo convento de Santa Clara para unir y cerrar la cerca defensiva de nuevo con la Plaza Alta y Baja. Espacios todos ellos que junto con la necrópolis judía, la mayor de Sefarad, refuerzan la huella histórica de Heliosana, una memoria que permanece indeleble en las lápidas de viejos rabinos lucentinos o en las llamas palpitantes del conocido velón de Lucena. Retazos de una ciudad dormida que se reaviva al paso por otros muchos rincones de sus plazas, barrios y monumentos como el Castillo del Moral, el Palacio de los Condes de Santa Ana o el Palacio de los Condes de Just, que llenan de encanto la ciudad y que culmina de manera deliciosa con la degustación de la excelente cocina lucentina que guarda el sabor de la mejor tradición culinaria de los judíos andalusíes.